Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, les decía que las características de la intervención o de la psicología social aplicada actualmente tenía que ver con esta pluralismo en términos de quienes intervienen, qué estrategias intervienen, y también de entender las distintas influencias de los sujetos a la hora de entender su comportamiento social. Por otro lado, en general tenemos modelos que se distancian con el enfoque experimentalista, se reconoce a los sujetos como agentes constructores de su realidad y por lo tanto las intervenciones tienden a apuntar cada vez más hacia allá. Y la construcción de manuales de carácter teórico están ambientados principalmente en trabajo de campo y se transforman en bibliografía referencial a la hora de pensar una intervención y no en los manuales que existían antes que tenían que ver como con la explicación del comportamiento general de los sujetos. ¿Ya? No se busca eso ni se entiende eso de los manuales hoy en día. Es lo mismo que nos pasa a la hora de revisar los manuales que utilizamos para hacer la asignatura, ¿no? Son referencias respecto al comportamiento general, pero no explicaciones completas o de todo el comportamiento humano, ¿no? Y también en general se transforma entonces en experiencias similares en otros espacios, como lo que pasaba en Norteamérica, o asimismo la psicología social comunitaria que podemos revisar, o la psicología social crítica se transforma entonces en la revisión de experiencias eh, en otros espacios y en otros periodos de tiempo que nos permiten entender cómo se podría desarrollar una intervención en la actualidad, en el contexto en que nos encontramos con las personas que vamos a trabajar, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el campo de acción de la psicología social o de lo psicosocial. Y cuando hablamos del campo de acción tenemos que atender a qué es lo que vamos a prestar especial atención, cuál va a ser nuestra estructura o nuestro pilar teórico sobre el que trabajamos cuando hablamos de lo psicosocial. Y aquí volvemos, esa imagen que está ahí, que dice elementos comunes, en el costado superior izquierdo, es parte de la presentación que vimos anteriormente, ¿no? Porque rescatamos los elementos desde ahí cuando tuvimos que definir qué es lo que era la psicología social. Entonces vamos a entender que la psicología social va a trabajar sobre estos elementos que están acá, ¿no? La relación, la dependencia, la influencia y la interacción. Y entenderemos que el pilar fundamental de la intervención psicosocial va a ser la interacción social, ¿no? La interacción social como el gran elemento constituyente que desarrolla posteriormente los otros elementos, ¿no? De ahí surge todo. Y entenderemos que la interacción social se va a relacionar con, o va a permitir que se desarrolle un tipo de relación interpersonal, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una relación interpersonal con las otras personas que existen en el medio. Y ese tipo de relación, que es simbólica y a la vez también es conductual, modula el acto de interacción en sí mismo, ¿no? Cuando yo pienso en relacionarme con alguien, surgen una serie de elementos que definen cómo va a ser mi relación en términos conductuales con esa persona, ¿no? Eso significa que cuando yo voy a clases, por ejemplo, hay una serie de patrones conductuales implícitos, internos, eh, que definen cómo me voy a relacionar. Eh, Todos pueden ver en la pantalla el PowerPoint, ¿cierto? Ah, me quedó la duda ahora que lo estaba diciendo. Sí, ¿Sí? profe, sí se Sí, puede ver. profe. Ya, Sí. súper, gracias. Entonces, la relación interpersonal va a ser uno de los elementos que es el que está acá en la parte superior, ¿no? Y que va a modular a su vez el tipo de acto y de interacción que vamos a tener. Que a su vez modula, define, eh, potencia o afecta el conjunto de interinfluencias que van a haber entre los sujetos que participaron de esta interacción social, ¿ya? Estos tres elementos no necesariamente van a estar ordenados como lo acabo de mencionar, ¿no? Puede ser en otro orden, ¿no? Podríamos ir de atrás para adelante entendiendo que el conjunto de interinfluencias que existen entre los sujetos van a determinar el acto interactivo que a su vez va a definir entonces la relación que tienen las personas,
¿no? La relación interna, me refiero a nivel simbólico, ¿no? Entonces, estos tres elementos se relacionan para explicar la interacción social, y es ahí donde se centra lo psicosocial, en la interacción social. Entonces, cuando entendemos que la interacción social es nuestro punto de interés, a la hora de intervenir nos damos cuenta que es una amplia dimensión de trabajo, que incluye muchas de las otras áreas de la psicología. Y aquí aparece lo que les mencionaba, a la hora de entender la psicología social o la interacción social, vamos a tener en mente elementos de carácter individual como características de personalidad, pero también elementos de carácter grupal, como las dinámicas, el efecto de influencia social, de liderazgos, de conflictos y similares, ¿no? También aparecen elementos inclusive más lejanos que son más propios de la sociología, como el Zeitgeist, el espíritu de una época, el contexto o las características contextuales que permiten desarrollar un tipo de relación y otras variables, ¿ya? Ahora, a modo de ejemplo, porque hay más niveles para que se pueda entender cuando hablamos de interacción a lo que nos referimos, aquí hay algunas dimensiones de los niveles de interacción planteados por Sánchez, ¿no? Y ahí aparecen los elementos que se relacionan o que intervienen, las variables que intervienen a la hora de entender estos niveles de interacción. O sea, a nivel individual, entendiendo la relación consigo mismo o con sujetos fantasiados o con sujetos simbólicos, para que no se entienda fantasiados como algo negativo, ¿no? Sino que es la relación con algo que no está en ese momento. Algunos elementos o variables que se van a relacionar son las características de personalidad, las motivaciones, las actitudes, los roles que podamos tener al interior de los grupos en que nos desenvolvemos. A nivel interpersonal, que sería el encuentro entre dos sujetos, empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? Que los anteriores no desaparecen, sino que cobran menos importancia. Cuando uno pone el zoom sobre uno de estos niveles, no es que los demás elementos desaparezcan, están presentes, pero en términos pedagógicos observamos con mayor atención esto otro, ¿no? Porque en una relación interpersonal también las características de personalidad o las motivaciones van a influir, pero no parece que prestar mayor atención a, por ejemplo, a los estilos comunicativos, ¿no? Que podrían definir de mejor manera la información que van a intercambiar estas personas. Están, por ejemplo, la atracción entre los sujetos, la percepción que puedan tener y otro elemento a nivel grupal. Entonces ya empezamos a incluir elementos que son como las redes de comunicación, las normas de los grupos y los conflictos inherentes al grupo, ¿no? Cómo se desarrollan y cómo se resuelven. Tenemos a nivel intergrupal, entendiendo como el encuentro entre distintos grupos, la discriminación también y la cooperación como elementos que van a tener una mayor preponderancia. Y a nivel organizacional, que estarían más bien relacionados como con el encuentro de personas para realizar una labor en conjunto. Aparecen elementos como el desempeño, está repetido, disculpen, el clima de la organizacional, los equipos para desarrollar ciertas tareas. Con esto lo que me interesa es poder graficar que cuando hablamos de lo psicosocial, entonces vamos a hablar de muchos niveles y de muchas variables a la hora de intervenir, ¿ya? Y ahora nos vamos a saltar a el texto de Amalio Blanco, que también es uno de los textos que está como lectura obligatoria, y les voy a pasar unos capítulos específicos para que lean, pero me interesa que destaquemos del trabajo de Blanco algunos elementos que a él le permiten definir la psicología social como una acción sociopolítica, ¿no? Los fundamentos que definen esta acción sociopolítica. ¿Y por qué entonces sería la psicología social una acción eminentemente eh, sociopolítica o de acción social, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aclarar es que Emilio Blanco entiende que la psicología social y la psicología social aplicada surgieron y se sostienen en el tiempo como una herramienta para lograr el bienestar de las personas. Y aquí volvemos un poco a la revisión histórica que habíamos estado haciendo, ¿no? El primer power nos va a servir para entender esto, ¿ya? No vamos a revisar todos
los principios que plantea Amalio Blanco, pero sí algunos que son importantes para entender entonces la acción social de la psicología social aplicada. ¿Ya? Vamos a entender entonces que Emil Blanco asume que la psicología social tiene un principio de emancipación. ¿Qué significa esto? Significa que la psicología, como les decía, surge como estrategia para apoyar el progreso igual a bienestar de la sociedad, que era desde donde surge, ¿no? Entendíamos que el desarrollo de las sociedades, la industrialización y el proceso de tecnificación estaban íntimamente relacionados con el desarrollo de las personas, el logro de bienestar y de bienes materiales, ¿no? Entonces, todos estos autores que están acá se entendía que desarrollaron esta idea. Y como les decía, entonces, bienestar y progreso fue el tema central de estos sujetos y entender el comportamiento humano en torno a eso. ¿Cuáles fueron como los principales hallazgos que se desarrollaron en este periodo? Que el trabajo permitía la acumulación de riqueza, sin embargo, también sucedió que muchos grupos humanos se vieron afectados y desarrollaron una serie de pobreza entendiendo en ese periodo, ¿no? Tenía que ver con la pérdida de algunos elementos que constituían su bienestar, como las familias, como las herencias, y que el desarrollo progresivo de la industria eh, hizo que se realizaran o se reunieran obreros en núcleos urbanos. Esto provocó una serie de estallidos que tienen que ver con el primer periodo, principalmente en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y de aquí surge entonces que la ciencia social entendía que estaba al servicio de este principio de emancipación o desarrollo de las personas, sumado al proceso de progreso, ¿no? Se entendía que iban a ir de la mano. Eh, y hasta antes de eso, se planteaban cuestiones más bien filosóficas y de orden de teorías, de grandes teorías, ¿no? De largo alcance, como lo habíamos visto en la clase anterior. Y Comte menciona lo siguiente: más que necesario se hace imperioso liberar a las ciencias sociales de las ideas metafísicas y teológicas, ¿no? Entendiendo lo que les decía, que antiguamente los modelos teóricos estaban pensados en otras preguntas de carácter más ontológico, que es el hombre, hacia dónde va el hombre, y que sus respuestas eran bien filosóficas o estaban desarrolladas desde las perspectivas teológicas. Entonces, Comte dice que se ha quedado atrapado en esa forma de entender a lo humano, y dice que urge asimilar y conciliar el orden y el progreso, abriendo la participación del proletariado en los sistemas de beneficios, en los beneficios del sistema industrial. Dicho de otro modo, mejorar las condiciones de la clase obrera. Todo ello conduce de manera prácticamente inevitable una decidida apuesta al cambio social. ¿Ya? Entonces, de ahí que la psicología social tendría una vertiente que está muy relacionada entonces con el bienestar de los sujetos y no con el desarrollo del progreso. Y entonces la ciencia toma un rol protagónico, o lo que se pretende es que la ciencia se incluya de manera protagónica para ayudar a que este progreso industrial vaya de la mano con el desarrollo de los bienestares de las personas. Eh, y entonces aquí empiezan a aparecer una serie de elementos que vuelven más complejo esta ecuación. Durkheim, por ejemplo, reconoce la solidaridad orgánica, la distingue de la solidaridad mecánica, esta forma de relación en donde todos tenemos una tarea específica que contribuye o apoya las labores que desarrollan otros. Empezamos a diferenciarnos, entonces ya no tenemos que tener una granja todos o tener una vaca para tener leche, sino que más bien se la compramos al señor de la leche, como le había mencionado yo. Sin embargo, esta forma de relación, que es la solidaridad orgánica, desarrolló una serie de inconvenientes, ¿no? Generó en los sujetos partícipes de la sociedad una identidad más bien funcional. Entonces, el señor de la granja al lado ya no era el señor de la granja, y era el lechero, lo que en su efecto provocó una serie de marginaciones, porque habían labores o tareas que empezaron a ser desarrolladas por cierto tipo de personas y otras no, ¿no?
y una marginación concomitantemente, lo que nos lleva a el proceso de alienación. ¿Alguien ha escuchado la palabra alienación en sociología o en psicología social? ¿A qué es lo que hace referencia? Yo recuerdo haberlo escuchado en sociología. ¿Y se acuerda usted, Macarena, qué hacían referencia cuando hablaban de alienación? ¿Qué es lo que, lo que querían expresar? Eh, a ver, era como cuando el sujeto como que se hace más parte del grupo, quizás, no sé si es que estoy así, y como que va perdiendo su identidad. No ¿Ya? estoy ¿Sí? muy ¿Bien? segura. ¿Sí? ¿Súper? La alienación tiene que ver en gran medida con lo que menciona Macarena. Tiene que ver con Macarena, ¿cierto? Porque ya por la pose voy como más o menos ubicándolo. Eh, tiene que ver un poco con la pérdida de la identidad de los sujetos de manera individual y el desarrollo de identidades poco reflexivas y que tienen que ver más bien con la funcionalidad a los modelos en los que están insertos los sujetos. Entonces, en este medio en que nos encontramos históricamente, empieza a suceder que los sujetos cada vez se vuelven más vinculados a su funcionalidad, ¿no? Hoy en día esa dinámica de la solidaridad orgánica es propia de nuestra sociedad. Muchas veces nosotros mismos entendemos a los sujetos en torno a su funcionalidad, ¿no? Se menciona a las personas por el trabajo que hacen, ¿no? Y está tan inserto en nuestra realidad social que cuesta a veces escaparnos de él. No sé si ustedes, por ejemplo, sabrán cómo se llama quién atiende el negocio de donde viven, quién hace no sé, la persona que trabaja en la fiambrería en el supermercado, me imagino que no. O sea, como que al final, eh, un ejemplo, no sé, po, a una persona que, no sé, pues Juan, que es lechero, empieza, en vez de ser Juan, la gente como a considerarlo como Juan, lo empieza a considerar como, ah, el lechero, ahí viene, y se va como olvidando de la propia identidad de Juan, algo así. Claro, empieza a pasar este fenómeno que nos transformamos, que tenemos una identidad más bien funcional. Eso en sí mismo no tendría a ser malo desde la psicología social, tendría que ver con un elemento que le suma a nuestro proceso de identidad, ¿no? Ustedes son estudiantes de psicología, colegas que están a puertas de salir, ¿no? Y esa es parte de la identidad que ustedes van a tener. Sin embargo, lo que planteaban en este periodo es que se produció una serie de marginaciones, que finalmente se iba perdiendo o diluyendo gran parte de la identidad de los sujetos y transformándolos solo en objetos de utilidad, ¿no? Que tenían una función en este macrosistema, ¿no? En estas rueditas de los engranajes en los que estaban insertos, que es una cosa que también nos pasa hoy en día. A eso se hacen referencia como de la crítica, porque hay un grupo social que empieza a transformarse en parte del engranaje y empiezan a desaparecer las identidades propias, por ejemplo, de algunas localidades, de algunos tipos de familias, y empieza cada sujeto se empieza a desintegrar esta dinámica y empiezan a transformarse como en pequeñas piezas de un engranaje como obreros solamente, ¿ya? Y ahí se produce una alienación. ¿Y qué significa que se produce la alienación? Que posteriormente la marginación provoca que los mismos sujetos empiecen a identificarse solo con estas características y empieza a tomar mucha relevancia la preocupación por elementos materiales y de utilidad inmediata, ¿no? Empieza a aparecer el rol del dinero y la implicancia entonces del ingreso de las personas a la hora de identificar o de reconocerlos como sujetos, ¿no? Hay que pensar que cuando hablamos de este periodo estamos pensando en un cambio entre familias autosustentables a obreros o funcionarios de algunas de las instituciones que permitían que la sociedad funcionara. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Blanco? Que las ciencias sociales y la psicología también tienen una serie de aspiraciones morales. ¿Y cuáles son estas aspiraciones morales? Que lo que buscan es que puedan coincidir entonces el progreso y el bienestar de los sujetos. Dice, no podemos concebir el quehacer de la psicología y por lo tanto de la intervención, orillando el marco valorativo, como señalan enfáticamente desde posiciones y experiencias
sociohistóricamente claramente diferenciadas, ¿no? Y ahí Amalio Blanco entonces hace referencia a la importancia o la labor moral que tendría la psicología social y la intervención psicosocial. ¿Qué sucedía en este periodo, ¿no? que podemos encontrar entre los distintos pensadores? Primero, había una extrañeza en tanto a que cada pensador, desde su propia vertiente, entendía que el proceso que estaba sucediendo en términos de la alienación era algo antinatural, ¿no? Y se hace una crítica constante a este proceso, ¿no? Esta gran maquinaria que va surgiendo que tiene que ver con el progreso industrial. También se reconoce que los distintos autores hacen hincapié en que se debe intervenir, ¿no? Y este se debe intervenir tiene que ver con un valor moral que está a la base. Y aquí cobra relevancia cuando yo les decía al principio que toda intervención es una acción de carácter sociopolítico. Cuando se interviene, hay una decisión previa que tiene que ver con qué es lo que deseo intervenir, por qué deseo intervenir esto, qué es lo que hay que cambiar, ¿no? En general, nos planteamos lo que hay que cambiar desde ya sea la superación o la eliminación de elementos que son negativos para ciertas comunidades. Ya, esa es una acción de carácter moral, define Blanco. Y, por otro lado, los distintos autores reconocen que la alienación sería un constructo, una idea del cambio de los sujetos que atentaría contra su bienestar. ¿Mm? Dentro de los autores que surgen en este periodo, voy a rescatar a algunos. Aquí hay un texto de Mills, ¿no? Del año 60 aproximadamente, donde hace referencia a este mismo fenómeno y el llamado moral entonces que tienen las ciencias sociales de intervenir. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, yo les di el espacio para que lo leyeran. Ah, No quería leerlo todo yo porque este es más extenso. Pero si se dan cuenta, en el texto de Mill empieza a hacerse hincapié a lo explícito y lo implícito de una intervención o de la labor de las ciencias sociales, ¿no? En esta situación en la que se encuentra. Y esta es una historia paralela a los hechos históricos que fuimos revisando en la clase anterior y que tienen que ver con el devenir de la ciencia social, ¿no? Y con la preocupación que empezó a despertarse en los pensadores, ¿ya? Respecto a como las opciones o las definiciones morales, yo quiero rescatar también los principios que desarrolla Ignacio Martín Baró, que él viene a encerrar una serie de ideas que estuvieron insertos en los distintos programas o intervenciones que se realizaron, como les decía, desde los años 30 aproximadamente. Ahora, lo mencionamos él no porque sea la única referencia que tenemos muchas referencias, Falsborda es una de ellas, Maritza Montero, Paulo Freire y otros más, pero la labor de Ignacio Martín Baró ayudó a sintetizar una serie de ideas, ¿no? ¿Qué planteaba él? Que la psicología debería estar inserta en el contexto social, cosa que no sucedía, ¿no? Se entendía que había una psicología que estaba más bien fantaseada, que se movía en espacios de laboratorio y que tenía premisas y temas para investigar que no eran las propias de la gente. Entonces dice, tenemos que reinstalarla en el contexto en el que nos encontramos y en la realidad y el sufrimiento de los pueblos de nuestros distintos países, ¿no? También el que la psicología reconociera cómo había sido parte de las violencias estructurales e históricas que habían determinado la situación actual, ¿no? Reconocer que la ciencia ha estado al servicio del progreso en muchos de los casos, entendiendo el progreso como distinto del bienestar de los sujetos, ¿no? Que algunos de los progresos han atentado contra el bienestar. Y un elemento muy importante es que Baró hacía hincapié en el uso de la práctica como forma de desarrollar modelos teóricos y también modelos metodológicos, ¿no? Había ciertos principios reguladores que planteaban Baró, que tenían que ver con el respeto del otro, pero en lo que tenían que ver con la forma de intervenir,
él daba una mayor preponderancia a lo que sucedía en lo práctico, ya en entregarle a los sujetos, como decía hace un rato la compañera, la posibilidad de que ellos fueran definiendo como actores activos de su realidad la forma de cambiar los contextos en los que se movían. Bueno, como tercer punto de esta perspectiva sociopolítica de Blanco, se reconoce que el bienestar es un objetivo de las ciencias sociales y que fue surgiendo con el paso del tiempo. Eh, ¿qué hecho podemos ubicar acá? En el año 48, la OMS, me imagino que esto lo habrán visto en varios lugares, define cómo cambia el estado saludable por el estado de bienestar. Y aquí agrega 4 elementos que son trascendentales. Primero, que el estado de bienestar no es solo la ausencia de la enfermedad, ¿no? Era lo que estaba concebido hasta ese momento como un elemento prioritario entender a alguien que estaba saludable, sino que decía que tenía que tener condiciones saludables en términos físicos, sociales y psicológicos, ¿ya? Y aquí incluye una tríada que se vuelve un elemento constituyente de las intervenciones de ahí en adelante, que es biopsicosocial. Me imagino que esto sí lo han visto en otros lugares, ¿no? O sea, en otra asignatura, o a la hora de entender algunas metodologías de intervención. Sí. Surge a partir de este periodo de manera institucionalizada, ¿no? Antes sí existía. Hay una serie de ejercicios que se hacen anteriores de intervención en donde se consideran estos niveles. Sobre todo lo social lo cambian en términos de lo político. Entonces sería un estado de bienestar físico, político y psicológico. Y se instaura entonces institucionalmente esta mirada. También por otro lado, la psicología empieza a tomar la idea del bienestar o de la salud o la felicidad, empieza a tomar un rol muy importante y se empiezan a generar una serie de publicaciones desde la época del 80 en adelante con fuerza, ¿no? Antes del 80 también existían estas publicaciones. Hay que recordar que movimientos como la línea humanista en psicología vienen a trabajar estas temáticas desde antes de eso, inclusive podríamos decir desde los años 30 o 40, pero se institucionalizan durante este periodo, se vuelven parte importante del quehacer de la ciencia institucional, ¿ya? Y entonces se traslada esta idea de la emancipación como desarrollo de las personas al estado de bienestar. Ya, hasta ahí cómo vamos, preguntas, dudas, comentarios. Está bien, se va entendiendo. Ya. En términos de los contenidos que vamos a revisar, lo voy a dejar hasta acá para que vayamos respetando en términos como del el tiempo de las clases, que les decía que va a ser de 1 hora. Eso quiere decir que el día lunes también vamos a tener aproximadamente 1 hora de clases, vamos a tratar de extenderlo si es que es necesario lo menos posible. Me gustaría saber si han tenido tiempo para trabajar en la tarea que se le asignó, la de las cápsulas de audio. Imagino que están en el periodo de búsqueda de información. Sí, por lo menos yo sí he estado buscando información, ¿Ya? ¿Y pero todavía no. ¿Mm? de quién está buscando usted? De Amalio Blanco, que era el que estábamos hablando, que Ya, mencionó ahí en una diapo. ya. ¿Y le ha ido bien? ¿Ha podido encontrar? Sí, sí, por lo menos que igual estaba el apoyo del libro de intranet y estaba buscando algo por Google también. Ya, súper. ¿Alguien más cómo le ha ido con sus búsquedas? ¿Hay alguien que esté con dificultades para sus búsquedas? ¿O que esté en otra fase del trabajo? A lo mejor ya están grabando o están definiendo la respuesta a las preguntas que se les plantearon. En mi caso yo aún todavía no empiezo a buscar, es que he estado ocupada como en otras cosas, pero este fin de semana planeaba ya Ya. comenzar como a avanzar eso. ¿Y con qué autor está trabajando usted? Con Montero. Ah, ya, ya. Montero yo creo que va a encontrar más material, pero va a pasar lo mismo que con Blanco, va a ser difícil como buscar una respuesta exacta. Ya, antes de terminar la clase quería comentarles que si alguien tiene alguna dificultad con el material que están buscando o que ya si ya han definido alguna respuesta,
por supuesto, respuesta redactada por usted, no un texto, y quieren como ir revisando cómo van, me lo pueden ir enviando y yo lo voy retroalimentando, ¿ya? Y por eso les digo, si alguien me dice, profe, no sé si esto está correcto o no está correcto, y me pega un texto, un párrafo de un libro, la idea es que no sea así, y que ustedes me puedan mandar las cosas que han ido redactando ustedes a propósito de lo que leyeron en los libros para ver si les puedo ir apoyando, ¿ya? Antes de la presentación. Entonces, si no hay dudas o consultas, ¿alguien tiene alguna novedad de Bastián? A propósito de lo que comentaron la semana pasada, de que tenía algunas dificultades él. O sea, disculpen, el lunes. En mi caso no. Ya. Bueno, ante cualquier novedad me van avisando. Dejaríamos hasta acá la clase por el día de hoy. Que tengan, Ok, profe. que tengan buen día y que cualquier cosa me preguntan por correo o por el chat. Ya, profe. Ya, Gracias. que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.